Si tuviese que resumir en una sola palabra qué significa la Biblia o cuál es la historia principal de la Biblia, qué nos está diciendo, diría confianza. Desde el principio de la historia hasta el final, es una historia de confianza del ser humano hacia Dios, de esta relación que tenemos con Dios y cómo Dios nos muestra que Él es digno de nuestra confianza y nos pide una y otra vez que confiemos en Él. Desde el principio de todo, después de la creación y de la existencia del ser humano, empieza esta tensión en la relación de nuestra confianza hacia Dios. Vemos desde el principio de todo que Adán y Eva, por no confiar en la palabra de Dios, lo primero que hacen es desobedecer y comer lo único que tenían prohibido de todo lo que existía en la creación. Ahí empieza esta tensión entre la confianza y desconfianza en su palabra. Tenemos hoy también esta serpiente que nos va hablando al oído y nos va diciendo que desconfiemos, que si realmente Dios es bueno, que si realmente Dios quiere mi libertad, que quiere que esté feliz, si Dios en realidad no está dejando de escucharme, un montón de cosas que es lo mismo que les pasó a Adán y Eva en un principio y nos sigue pasando hasta el día de hoy. Y Dios del otro lado nos está diciendo confíen en mí, confíen, y nos va demostrando que Él es digno de nuestra confianza. Y a partir de ese momento Dios promete el envío de un Salvador, de un Mesías. Dios empieza a trazar este plan de salvación y a preparar a un pueblo, al pueblo de Israel, para que sea quien va a dar a luz a este Salvador. A través de los patriarcas, a través de los profetas, fue revelando cuál era su plan y a través de distintos acontecimientos y cosas que fueron pasando el pueblo de Israel, fue preparando el corazón de ellos para esta misión tan especial. Y llegada la plenitud de los tiempos, Dios cumplió con su promesa y envió al Mesías. Y este Mesías, que quizás muchos esperaban que venga en un caballo blanco o en un caballo de algún otro color, pero que venga a liberarlos, que venga como un guerrero, nació en la quietud de la noche, en el silencio, lo más escondido posible, como un bebé, en una familia chiquita y humilde en la ciudad de Belén. Y esto, como vimos en un video anterior, es lo que celebramos en la Navidad, el cumplimiento de las promesas de Dios acerca del envío de un Salvador, de un Mesías. Como judía y también católica, muchas veces me preguntan ¿y por qué los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías si cumplía las profecías anunciadas por Dios por tantos años? Y en realidad esta respuesta es súper amplia y la vamos a ver en otro momento específicamente. Pero lo primero que yo digo es que en realidad los judíos sí lo reconocieron porque María, José, los apóstoles, los discípulos primeros y todos los primeros cristianos eran judíos que reconocieron que Jesús era el Mesías judío esperado por tantos años por el pueblo de Israel, anunciado por los profetas, y ellos sí creyeron en él. Es verdad que el judaísmo en su totalidad como religión no reconoce a Jesús como el Mesías, y es lo que vamos a ver en otro momento más específicamente. Pero situémonos ahora en el momento, en el siglo I, cuando llegó Jesús al mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y estaban siendo totalmente oprimidos. Los impuestos que les cobraban eran cada vez más difíciles de pagar. Estaban trabajando prácticamente para pagar los impuestos al Imperio Romano. Las condiciones de vida eran muy malas y estaban a la expectativa de la llegada del Mesías. No todos, pero la mayoría estaba esperando un Mesías que venga a salvarlos de esta situación, que venga como hizo el rey David a liberarlos, que venga como un guerrero, como decíamos, como alguien que restablezca la soberanía del pueblo de Israel y ponga orden y paz para este pueblo. Y es en este contexto de tantos sufrimientos que finalmente llega el Mesías a este pueblo de Israel para que sea luz para todas las naciones. Pero como la mayoría de las veces nos pasa a lo largo de nuestra vida, Dios nos sorprende con sus planes y su lógica, que es muy distinta la mayoría de las veces a la nuestra. No solo este Mesías nos llega en un caballo para combatir al pueblo romano, sino que aparece en el medio de la noche, nace en una familia muy humilde y nace un bebé. Dios se hace totalmente vulnerable y se pone literalmente en nuestras manos. A lo largo del tiempo Jesús
fue haciendo milagros, resucitando a los muertos, curando a los ciegos y a los paralíticos, y quizás estos signos tan visibles alimentaron esta expectativa mesiánica de un Salvador terrenal. Sin embargo, los que estaban cerca de Jesús y escuchaban sus parábolas, escuchaban las cosas que él iba diciendo, empezaban a sospechar que la cosa iba por otro lado. Y eso es lo que ya conocemos que ocurrió. Jesús terminó crucificado. Era la muerte más indigna que podía existir en ese momento. Imaginémonos en una situación donde alguien que teníamos puestas todas nuestras expectativas para que nos salve, como le decían a él, ni siquiera se podía salvar a sí mismo, o creíamos que no podía. Por eso muchos abajo de la cruz le decían que se salve a sí mismo si es el Mesías, el Hijo de Dios, que se baje de la cruz, porque nosotros estábamos esperando que llene las expectativas y que sean los planes nuestros y no los que Dios tenía pensado. Queríamos que sea el Salvador terrenal y no el Salvador que realmente vino a ser de una forma totalmente distinta, nueva y profunda. Y quizás podríamos decir, bueno, no, si yo hubiese estado allí, le hubiese creído, me hubiese dado cuenta que Jesús era el Mesías, que era lo que Dios tenía pensado para nosotros. Pero, ¿acaso no nos pasa hoy también lo mismo que pasaba en esa época? Que cuando Dios no cumple con nuestras expectativas, cuando no hace signos visibles o no nos responde a las cosas que nosotros queremos, empezamos a cuestionarlo. Cuando vemos el mal que existe en el mundo y que Dios no lo frena, cuando vemos las injusticias, cuando no hay un orden establecido, empezamos a pensar y decir, ¿existe realmente Dios? ¿O es bueno? ¿O es todopoderoso? ¿Por qué entonces no interviene? Y cuando hacemos todos estos planteos, ¿no estamos siendo iguales a los que estaban ahí al pie de la cruz, diciéndole a Jesús que se baje de la cruz si realmente es el Hijo de Dios? ¿No es lo mismo que hacemos ahora? Si realmente sos Dios, hacé lo que yo quiero que hagas. Mostrame de forma tangible lo que yo necesito ver para poder creer. Jesús podía bajarse de la cruz, pero no lo hizo, porque Él no vino a eliminar el sufrimiento. Él vino a atravesarlo, Él vino a darle un sentido. No para glorificar el dolor, sino que para mostrarnos que cuando todo parece perdido, siempre hay una resurrección después, hay una esperanza. Y podemos vivirlo con un sentido diferente. Decía al principio que si tuviese que resumir todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en una sola palabra, diría confianza. Dios nos está pidiendo una y otra vez que confiemos en Él y nos cuesta muchísimo porque nuestra lógica es muy diferente a la lógica de Dios. Él nos pide confianza, aunque a veces no entendemos, pero nosotros en general queremos saber todos los planes, entender cómo es el camino y ahí recién confiar. Pero Él nos pide una lógica inversa, pero lo bueno de esto es que Él nunca nos pide una confianza ciega. Nos mostró a lo largo de toda la revelación y también seguramente en la vida de cada uno de nosotros que Él es digno de nuestra confianza. Entonces, esta fe que nos pide no es de tirarnos a una pileta sin saber si hay agua o no, sino que Él primero nos muestra que hay agua y después sí nos pide este salto, pero ya sabiendo que hay algún sustento, que Él está ahí para nosotros, que podemos confiar en Él. Ojalá que esta Navidad podamos aprender de nuestra historia y ver, por ejemplo, que estábamos esperando un signo tan grande, con ruido, con presencia de un Mesías, pero llega en el silencio de la noche como un bebé. Y de la misma manera hoy sigue obrando Dios. Cuando quizás nosotros esperamos algún milagro o algún signo muy evidente de que Él está ahí para nosotros, en realidad Él está obrando en la quietud de la noche, en el silencio, mostrándonos que está ahí para nosotros, pero quizás, como nos dice Él, como un grano de mostaza, como un bebé que pasa desapercibido. Nunca pensaríamos que ahí venía la salvación. Bueno, de esa misma manera nos pide que confiemos que si bien es algo imperceptible, Él está obrando de una manera inmensa, de la misma manera que pasó con Jesús el día de su nacimiento. Para muchos fue un hecho que pasó imperceptible, pero realmente fue algo que cambió la historia, cambió el mundo, cambió vidas, corazones, para toda la vida, para siempre. Ojalá que podamos tener en cuenta esto porque la confianza es para nosotros, no la necesita Dios. Él nos la pide para que nosotros podamos transitar todo lo que nos pasa de una manera totalmente distinta.
Ojalá que podamos aprender a confiar, a estar en su barca, pero soltar los remos, dejar que Él conduzca y poder disfrutar de este viaje.